Bienvenidos a Mentes Colectivas, el espacio en que tocamos temas relevantes para el mundo empresarial. Soy León Tepalé Macías, gerente general de 5B. Hoy, pues estamos de fiesta. Realmente estamos de fiesta porque desde España nos acompaña nuestro amigo, mentor y aliado estratégico, Francisco Esteban. Bienvenido, Francisco. La verdad que es un currículum impresionante, una enorme trayectoria de Francisco. Pues ya nos contarás mejor un poco, pero para darles una referencia, es fundador de In Europe, que es un hub de innovación especializado en el mundo de las finanzas, pero también ha sido mentor de muchísimos bancos a nivel comercial. También ha sido específicamente un socio estratégico para el mundo colaborativo, hablando de normativas, hablando también de lo que es el desarrollo de estrategias tanto en Asia como en Europa. Y hoy pues, la verdad que estamos de fiesta, que estés acompañándonos con nosotros aquí en Guatemala. Y por favor, bienvenido a esta tu casa. Yo también estoy de fiesta. Muchísimas gracias, Leonte, por la invitación, a 5B por hacer extensiva esta invitación a nuestra compañía y a mí particularmente, y muy feliz de estar este rato contigo aquí charlando de la disrupción colectiva de las mentes, ¿no? Es impresionante todo este mundo hablando, pero para que nos cuentes un poco más, Francisco, realmente de qué estamos hablando cuando vamos a tocar un tema que es realmente interesante. Vamos a hablar de innovación abierta. Pero ¿por qué no empezamos por ahí? Realmente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de innovación abierta? Bueno, realmente este es un término que se acuña hace ya casi 14, 15 años en la escuela americana, que es muy sencillo de comprender. Hasta hace 100 años el mundo lo dirigían los inventores, ¿no? Tenías que ser una gran figura, ¿no? Para inventar la bombilla, para inventar el telégrafo, para inventar el barco de vapor, después de la Revolución Industrial. Hoy eso ha ido desarrollándose en tres momentos. El primer momento fue, bueno, además de hacer esto con grandes sabios, lo podemos hacer con tecnólogos, ¿no? Las empresas montaron sus grandes centros de tecnología, contrataron un montón de ingenieros y un montón de expertos que trabajaban, ¿no? Lo que nosotros llamamos en la estructura vertical para desarrollar productos para las compañías. Y a alguien se le ocurrió decir algo parecido a, bueno, el mundo es muy grande, quizás, además de nosotros que somos 100, 200, 500 o 1000, pueda haber millones de personas capaces de pensar con nosotros cuáles son las mejores soluciones, cuáles son los mejores enfoques, cómo diseñar los productos que nuestra compañía necesita, ¿no? Y eso se llama abrir la innovación, que la puerta no esté cerrada a los que son dentro de una estructura vertical, sino que se externalice y toque todas las capas horizontales. Y ahí, dentro de esa estructura de innovación, hay muchos players, ¿no? Las empresas que empiezan a colaborar con centros tecnológicos, con universidades, con emprendedores, y luego el último eslabón, ¿no? Es donde estamos ahora, quizás donde nos ubiquemos más para hablar este ratito, con las startups, con las compañías tecnológicas, ¿no? Quizás hemos pasado ya la primera oleada de la innovación abierta, y aquí hay un momento histórico que aparte es muy singular y que sirve muy bien para entender cómo se ha puesto en práctica esto de la innovación abierta, que fue la vacuna del COVID. La vacuna del COVID probablemente es el mayor laboratorio que ha habido en la historia de innovación abierta y también de aplicación de la inteligencia artificial para el desarrollo de soluciones, ¿no? Tuvimos un problema tan grande en el que todos nos encerramos que hubo que abrir el problema y comunicarlo a todo el mundo, dejando que todo el mundo se conectara, ¿no? Con APIs, con tecnologías, usando las referencias de los demás para descubrir una vacuna, para desarrollar una vacuna en 3, 4, 5, 6 meses, no me acuerdo ya. Que nunca se lograba hacer eso antes, eran años y años y años de pruebas. Creo que es el mejor ejemplo que se puede poner en este concepto. O sea que hablamos que la innovación abierta se presta para todo, que muchas veces lo malinterpretamos algunos y pensamos que solo es para rubros específicos. Bien lo dijiste, es para todo. Todas las empresas lo utilizan en todos los sectores. Quizás el sector financiero ha sido de los más activos, también porque yo siempre digo que al final todas las startups son una fintech, porque llega un momento en el que siempre hay un pago, siempre hay una transferencia, hay un dato que medir, hay una trazabilidad que seguir. Entonces las fintech han sido como ¿no? la primera punta de lanza, ¿no? del desarrollo de los ecosistemas de innovación abierta en el mundo. Pero hay tantos ejemplos que los utilizamos todos los días, que yo siempre pongo el de Apple. Apple tomó la decisión, desde mi punto de vista muy inteligente, ya hace 20 años más,
de abrir su innovación. ¿Os acordáis cuando empezábamos con todo este tema de las apps, no? Sí, sí. Al principio había 3, 4, 5, 6 apps que eran desarrolladas internamente por Apple. Todo era muy rígido, ¿no? Tenías que desarrollar dentro de su ecosistema y decidieron abrir el Apple Store, decidieron abrir su manera de crear soluciones app a todo el mundo y hoy en día cualquiera puede desarrollar una herramienta que luego Apple integra en su sistema de marketplace o de ventas y que puede llegar a hacerse de las más demandadas, ¿no? Por el público. Eso es impresionante, como ya que tocaste un tema que quizás para toda nuestra audiencia, tratar de entender un poco cuando hablamos del mundo fintech. Todo el mundo habla de la fintech, pero a veces no terminamos de entender realmente qué viene siendo una fintech y cómo contribuye para el desarrollo, por ejemplo, de nuestros sistemas financieros. Sí, es cierto que el nombre es muy anglosajón, ¿no? Fintech, y es verdad que se ha acuñado. Nosotros en castellano podríamos decir empresas de tecnofinanzas o de tecnología financiera. Al final, la simplificación nos lleva a definir a las fintech como empresas que utilizan la tecnología para desarrollar modelos de negocio dentro del mundo financiero. Y ahí el campo es enorme. Hay fintech para todo. Hay fintech para digitalizar los pagos, para digitalizar los bancos, para ayudar a hacer un mejor scoring, para ayudar a hacer mayor integración financiera o inclusión financiera. Pero también hay muchas fintech que son startups que trabajan con los bancos desde dentro para mejorar sus procesos, ¿no? Por ahí se empezó. Digamos que en el mundo fintech yo por lo menos distingo como dos grandes momentos, ¿no? El momento B2C, cuando las empresas querían montarse para competir contra los gigantes establecidos y ha triunfado en algunos países, ¿no? Tienes casos muy importantes en Latinoamérica, en Brasil, con neobancos, en Europa también con neobancos, en Estados Unidos con empresas propiamente fintech. En todos estos países había una característica común y es que ha habido mucho capital para desarrollar esas empresas, mucho venture capital y risk capital detrás de estas compañías, porque el coste de adquisición de clientes es muy elevado, ¿no? Y luego, el mundo en el que yo me muevo, que es en el que trabajo más, y son las fintech que yo llamo aliadas de los bancos, ¿no? Las fintech o las startups que hacen un montón de cosas que en el día a día de una entidad financiera pasan en todos los sentidos. Mediciones, KPIs, análisis, ciberseguridad, integración de producto, UX, Know Your Customer, un montón de tecnologías y de soluciones cuyos resultados, si luego hablamos un poquito de eso, son muy exitosos en muchas partes del mundo y que pienso que es un muy buen momento para empezar a integrar este tipo de soluciones en todo Centroamérica y en toda Latinoamérica en particular. Y ahí tocaste otro tema interesantísimo, realmente, porque a veces Guatemala y Centroamérica se caracterizan por mucho emprendimiento y nos gusta emprender. Pero a veces pensamos, un poco infantil tal vez, de que toda fintech que se ponga va a triunfar y eso hay que entenderlo, ¿no? Es como bien decías, es un riesgo que estás asumiendo que vas a tener una buena idea, que tratas de materializarla, pero vas a tener que invertir. ¿Cómo aconsejas en ese caso para que todos nuestros muchachos sigan queriendo emprender y tal vez si no entienden el mundo de cómo integrarse en un venture capital o que de manera no se desanimen? Porque realmente, como bien lo decías, son intensas en el recurso capital, ¿no? Sí, las fintech B2C son muy intensivas, ¿no? En el consumo de capital. Pero si miramos un poco o hacemos un análisis en las escuelas de emprendimiento, ¿no? Oye, las 4 o 5 cosas que en el origen se miran para ver o para intentar dilucidar si una empresa va a triunfar o una idea va a triunfar o no. Aquí también ha habido mucho cambio de visión en los últimos años, ¿no? Yo recuerdo los primeros cursos a los que yo asistí, luego di alguno, en los que la idea era lo más importante, ¿no? La idea es lo fundamental. Bueno, luego de la idea hemos pasado a la tecnología. El uso de la tecnología es lo más importante. Y creo que estamos en el último momento, por eso a todos los muchachos y muchachas de Guatemala que se están planteando emprender, yo les diría que la clave la tienen ellos, fundamentalmente ellos. Y es, hoy en día casi nadie discute que lo importante son las personas. Es decir, Totalmente. ¿quién está detrás de cada uno de esos proyectos de emprendimiento? Yo siempre pongo un ejemplo, una calle aislada en el mundo, en un eje en un eje de restaurantes como el que puede haber justo aquí detrás, ¿no? Un montón de restaurantes, y tú y yo decidimos los dos montar un restaurante peruano. Tú montas un restaurante peruano y yo monto otro restaurante peruano con el mismo dinero, las mismas recetas, los mismos precios. ¿Qué lo va a hacer diferente? Que Leonte sea capaz de generar un mejor ambiente, que sea más creativo, que sea capaz de mejorar el pricing, Entonces, a partir de ahí, creo que
a lo que deberían aspirar los emprendedores guatemaltecos es a encontrar espacios donde desarrollar sus proyectos de emprendimiento. Hubs de innovación, ecosistemas y clústeres en los que puedan compartir, contar, analizar, asumiendo todos los riesgos al equívoco. Y me encanta porque está todo por hacerse y podemos seguirlo haciendo, ¿no? Y esa es la invitación, a que no nos desanimemos y que busquemos los referentes y que nos enseñen a hacerlo de la mejor forma posible. Yo recuerdo, hace muchos años, Frank, recuerdo andaba en un evento en Miami de bancos. Estoy hablando hace más de 15 años, ¿eh? Y recuerdo que estaba el presidente de un banco muy grande por allá y dijo, se oye hablar de las fintechs y dicen que los bancos se van a acabar. Y él dijo, las fintech no van a triunfar. Me recuerdo bien que lo dijo así. En ese mismo evento platiqué con alguien del mundo fintech y me dijo, los bancos se van a acabar. 15 años después, aquí están los dos. Aquí están los dos. ¿Cómo ves ese fenómeno y esa oportunidad, sobre todo en América Latina? Bueno, es el baile de los elefantes y las gacelas, ¿no? Esta metáfora es, al final, los bancos son elefantes, tienen un poder monstruoso y gigantesco, y las gacelas son débiles. Un pequeño pisotón de un elefante acaba con cualquier gacela, ¿no? Pero los bancos son lentos, por lo general. Están caracterizados por tener una normativa, un compliance, unos requisitos de puesta en marcha de proyectos en ciclos muy largos, ¿no? Y sin embargo, una gacela es ágil, se puede mover con más rapidez, puede cambiar su orientación conforme quiera, y ninguno de los dos ha desaparecido, ¿no? Existen elefantes y existen gacelas, ¿no? Yo creo que lo importante, el que triunfa o el que ha triunfado, es el que ha sabido orquestar el baile de los elefantes y las gacelas. El que ha sabido que un todo señor elefante banco sea capaz de entender que con un baile con una gacela quizás puede desarrollar un producto en mucho menos tiempo, a un coste mucho más bajo, mirando muchas más opciones, probando muchos más escenarios y a partir de ahí ver cómo seguir la colaboración, ¿no? con esta gacela. Muchas veces es a través de una inversión, otras veces es a través de una colaboración, de una pequeña participación o incluso de una joint venture. Pero ese mundo de posibilidades de colaboración es tan amplio que reducirlo a los bancos van a desaparecer, las fintech no van a triunfar, desde luego que pienso, no sé quién era, pero entonces se equivocaron los dos. Totalmente equivocados los dos. Y aquí es lo que te vuelvo a insistir acá. Hay unas enormes oportunidades y estamos viendo, por ejemplo, sobre todo América Latina. Sí. Y creo que es mucho que lo que se puede hacer y el banco debería entender, o debe entender, que su rol es seguir siendo banco. Eso nunca va a perder su esencia como tal, pero que también puede ayudarse con estas gacelas que estamos hablando, pero estas gacelas también que entienden que no van a ser un banco, que van a ser ese órgano, llamémosle, de colaboración o de agilidad para que las cosas se puedan dar en un momento determinado. Y son válidos estos modelos de colaboración, sobre todo en países como los nuestros en América Latina, que el nivel de bancarización es tan bajo, que necesitamos sobre todo hacer mucho trabajo en inclusión financiera para poderle dar acceso a todo mundo y de esa manera pues hacer crecer nuestras economías. ¿Son válidos para América Latina hablar del mundo fintech, el mundo banco, colaboración, o realmente son esas modas que todavía no terminamos de entender si debemos de adoptarlos o no debemos de adoptarlas? Es cierto, Leonte, y aparte antes me has preguntado por América Latina y no te he respondido, o me la he dejado un poco al lado, ahora voy a ello. Es cierto que América Latina tiene, hablamos aparte de América Latina como si fuera un todo, pero luego es verdad que no tiene nada que ver Brasil con Guatemala o con Argentina, con Chile. Hay muchas diferencias, ¿no? Es igual que la gente cuando habla de África es muy diversa. Europa es mucho más homogénea, porque hay una regulación que en muchos casos, ¿no? La directiva de pagos, la de servicios, cruza todo el desarrollo de productos tecnológicos, ¿no? Pero volviendo al enfoque Latinoamérica, yo te diría que aquí sí que hay algunas particularidades, que son interesantes. Por ejemplo, aquí las gacelas sí que se pueden plantear hacer sus pinitos más allá de la colaboración con los bancos en temas como la inclusión financiera. Y lo están haciendo y han demostrado que tienen cierto campo de crecimiento interesante para luego acabar colaborando con una entidad financiera o con un banco, ¿no? Ese es verdad que es el fin último de muchas de ellas, ¿no? Llegar a ser partner de un tercero. El modelo o los modelos de colaboración creo que por supuesto que son válidos siempre que exista una metodología para hacer válidos los modelos. Es decir, leía la semana pasada, preparando esta visita, un informe, creo que es de
el Banco Interamericano de Desarrollo, que habla del crecimiento vertiginoso de las fintech en Latinoamérica. Creo que ha crecido un 350% en los últimos 8 años, pasando a ser 3.500 compañías. Es decir, por el lado de la oferta, los números son buenos. Hay un crecimiento constatable. Por el lado de la estructura de colaboración que ofrecen los bancos o las entidades financieras, un dato que me llamó mucho la atención es el 80% de los bancos latinoamericanos que trabajan con fintech lo hacen porque se lo ha recomendado a alguien o porque lo han encontrado por internet, un 40%. Ujú. Claro, el riesgo es muy alto. Entonces es fácil fallar. Sin embargo, el 8% que decide hacer esto a través de programas de innovación abierta, es decir, con un análisis de riesgos, con un análisis de retos, con una búsqueda profesional de qué compañías podrían colaborar para acometer esos retos, el porcentaje de éxito y la escalabilidad es mucho mayor. Por lo tanto, sí, los modelos sí, pero es cierto que habrá que implantar buenas metodologías. Aquí hay gente haciendo cosas muy bien, o sea, también hay gente haciendo cosas muy bien en Latinoamérica, aceleradoras, hubs, programas de digitalización bancaria, y creo que eso es un poco la manera de hacerlo. Y creo que tocaste un buen tema, güey. Buscar un buen referente, realmente el que te pueda ayudar a que se hagan las cosas. Porque si no, uno de los cuidados pues siempre tratamos de tener son las modas equivocadas, ¿verdad? Te pones a hacer de todo y no terminas haciendo absolutamente nada, ¿no? Y ahí te llevo, por ejemplo, a esa pregunta que estoy seguro te la han hecho muchísimo. ¿Para dónde vamos con la famosa inteligencia artificial? Uf, ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Yo soy también usuario, consumidor y co-creador de pequeños agentes de IA, ¿no? Estamos ahora en ese proceso en España con varias fintech, estamos desarrollando los primeros agentes de IA. Te doy algunas. Construyo contigo un marco para que sigamos hablando, si te parece, con respecto a esto, de cosas que me preocupan y cosas que no. Lo bueno, hay muchos modelos de lenguaje, ¿no? No voy a citar ninguna marca comercial, pero hay muchos. Están los americanos, están los chinos, hay una empresa europea que está haciendo bastantes progresos en el campo de los LLMs. Muy bien. Ahora todos nos ponemos a consumir, ¿no? Esa inteligencia artificial y a diseñar nuestros pequeños productos y servicios, pero siempre apalancándonos, ¿no? O colgando de una de estas empresas, ¿no? ¿Qué pasaría si una de estas empresas decidiera, como alguna ha anunciado, que va a poner un coste de 10.000 euros al mes o 20.000 euros al mes por agente? O sea, los riesgos de casarse con alguien ahora, siendo tan temprano, son elevados. Los riesgos de no hacer nada también son elevados, pero creo que estamos todavía en un momento en el que todos estamos probando, ¿no? Todos estamos viendo qué vamos a hacer. Si yo tuviera que construir algo hoy, siendo un banco o siendo una entidad que presta servicios financieros, sería precisamente generar un ecosistema. Un ecosistema es poner un montón de gente, startups, fintech, muchas fintech y muchas no fintech, empresas de IA, a pensar conmigo qué cosas puedo hacer. Porque, y ahí es donde soy muy optimista, en las cosas que podemos hacer, creo que hay una auténtica revolución. No es que lo creas, es que así se está publicando, ¿no? Hay como 3 tipos de proyectos, por lo menos lo que estoy viendo yo en la banca, proyectos para eficientar, ¿no? Proyectos para eficientar, y aquí todo el mundo habla de, ¿qué haremos con el empleo, ¿no? ¿Qué pasará con el empleo? Este es otro debate, pero es un debate interesante. Proyectos para desarrollar nuevos servicios, y esto va a ser increíble, como la IA nos va a permitir hacer cosas nuevas con nuestros clientes, y proyectos para aumentar directamente el volumen de ingresos con las cosas que ya hacemos. Aquí hay un ejemplo muy bueno que es el del scoring, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo, dinero y personas invertimos en hacer un scoring de clientes y de no clientes? Por aquí viene un poco la magia de la IA, que podemos hacer inclusión financiera, ¿no? A través de los no bancarizados, ¿no? Se puede construir perfiles de riesgo de no bancarizados utilizando IA, y ahí es donde pienso que hay un universo enorme. Así que si los emprendedores y emprendedoras guatemaltecos que nos estén viendo están escuchando esto, ahí creo que hay un campo enorme para trabajar en fintech y para trabajar en no fintech, en otros sectores, turismo, muy importantes para el país, cultura, servicios energéticos, que creo que van a transformarlo todo. Totalmente de acuerdo. Y tocaste un par de temas que te quisiera consultar realmente. Los emprendedores, la juventud, pues siempre se quiere comer el mundo. Nos pasó a nosotros cuando estábamos más jóvenes que nos queríamos comer el mundo. Pero entonces, ¿qué rol jugamos los que hoy tenemos posiciones directivas y que tenemos que entender este mundo, llamémosle de conceptos, de ideas, para poder saber realmente dónde enfocarnos?
porque por lo menos en nuestro caso, nuestros equipos nos vienen con muchas ideas, con muchos planteamientos, y recuerdo que pues un buen amigo que también nos acompañó por acá en uno de nuestros podcasts nos dijo, pregunta siempre el para qué, y si el para qué te lo contestan, pues sigue adelante. Ahora pregunto mucho el para qué y no me lo contestan. Ah, Entonces también a veces puede darse un momento en que nuestros equipos todavía no entiendan el para qué, pero sí tienen que seguir empujándolo. ah. ¿Cómo nos sugieres a nosotros en las posiciones directivas qué más hacer para tratar de entender esto y pues asumir las mejores decisiones? Aparte pues Mm, de asesorarnos con Europe mm. o con personalidades como tú y que tienen mucho más experiencia. ¿Qué nos sugerirías hacer? Bueno, yo creo que lo primero que ya lo haces, Leonte, porque estabas diciendo que escuchas y tú preguntas para qué. Por lo tanto, lo primero que yo planteo que es escuchar, ya lo estás haciendo, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo a mi hijo y el tema de la música, ¿no? Yo escucho música rock y gracias a un chaval de 15 años, pues he aprendido a escuchar otras corrientes y otras músicas a las que no estaba habituado. Vuelvo o me traigo el tema a la innovación. Mira, estoy de acuerdo que el para qué es muy importante, Leonte, estoy de acuerdo que es muy importante. Em, pero seguramente muchas veces las mejores cosas han salido sin saber el para qué. Es decir, creo que aquí hay como dos tipos de enfoques, ¿no? Hay un enfoque en el que el para qué es lo más importante. Y ese enfoque, desde mi punto de vista, debería cubrir un 50, 60% de los proyectos que hace una entidad. Porque con eso vas a rentabilizar, vas a tener casos de éxito, vas a poder demostrar a los propietarios, a los accionistas, que se pueden hacer cosas con la tecnología, con la innovación y con los emprendedores que mejoran o eficientan lo que ya actualmente hace una compañía como la vuestra. Pero hay que reservar, o yo por lo menos soy partidario de reservar una parte a lo que llamamos los proyectos más disruptivos, ¿no? Que son aquellos en los que quizás el para qué no está tan claro, pero sí que sabemos que, oye, esto de la IA relacionado con el cloud computing y con los datos que tenemos de clientes, no sabemos todavía para qué, ¿no? Pero para algo muy Vamos a gordo va a servir. servir. En el primer batch de ejemplos, te vas a ubicar igual que el resto de tus competidores. Es decir, vas a lograr hacer las cosas que tus competidores van a lograr hacer. Eficientar, mejorar, desarrollar productos más inteligentes para tus clientes, mejorar la UX, un montón de cosas. En el segundo, en el laboratorio disruptivo, igual un día descubres algo que Wow. te hace disrumpir a todos tus competidores, ¿no? Entonces, bueno, en castellano hay un refrán que es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pues bueno, con las dos cosas a la vez. Y obviamente, pues, no sé si coincides con tu servidor, pero algo que te da la experiencia, o los años, mejor dicho, pues es esa experiencia y a seguir tu intuición, ¿no? Mm, Seguir ese feeling y no abandonarlo, porque coincido totalmente contigo, el para qué es importante, pero también ese feeling, ese sentimiento que dices, esta es una buena idea, podemos darla. Y si no, como le decimos a todos nuestros equipos, ¿verdad? Aviéntense, prueben, pero mm, traten de mm, hacerlo al menor impacto posible y si hay que corregir, corrijamos rápido, que son estas metodologías que hoy todos estamos hablando, ¿no? Hablando del agilismo y de todo lo que ya tú mucho mejor que nosotros. mm. ¿Qué nos sugieres para hablar? Porque tocaste un tema que es fundamental y es que en nuestros bancos o todo el sistema financiero con la regulación, ¿cómo hablar con el regulador en estos temas? Mm, Porque bien lo dices, Europa nos lleva bastante delantera, sobre todo en temas de regulación que están bien claras. mm, Y nuestros países muchas veces lo que hacen es, con todo el cariño y respeto, pues, copiar algunas cosas. Y en ese sentido, ¿cómo nosotros podemos apoyar a nuestros reguladores pues, para que asumamos lo que es adecuado, sobre todo para poder incentivar esto y siguiendo cumpliendo con todas aquellas normativas que hay que cumplir? Porque esos mm, son los grandes temores, ¿no? mm. ¿Qué voy a hacer con esto, con las actividades que generen esta innovación para poder cumplir con una regulación específica? ¿Qué nos sugerirías Claro, platicar con nuestros amigos? claro. Es una pregunta muy seria y es una pregunta de gran calado, muy, muy, muy importante, ¿no? Em, yo creo que lo que mejor ha funcionado es el diálogo constructivo con el regulador. Es decir, el regulador puede ser una primera barrera para el desarrollo, y en Europa lo ha sido, en muchos campos. Empieza ahora, el último caso es el de la IA. Europa ha sido el primer territorio que ha regulado el uso de la IA con casos bastante restrictivos, particularmente en salud, pero también en el sector financiero hay algunos ejemplos de restricción. Colaborar con el regulador para co-crear soluciones a través, por ejemplo, de sistemas como los sandbox. Es decir, bueno,
vamos a sacar fuera de esta regulación estos conceptos de pruebas para ver cómo funcionan y ver si podemos mejorar la regulación, ¿no? Demostrarle al regulador que la innovación tiene que ser una aliada, porque al final regula el Estado. Y el Estado lo que tiene que perseguir, por lo menos desde mi punto de vista, es el bienestar de sus ciudadanos y el crecimiento económico. Por lo tanto, si el regulador aquí se cierra y 2 países arriba, 2 países al sur se abre, al final el talento va donde hay un entorno más fácil para desarrollar las pruebas de concepto, donde crecer es más factible, de acuerdo con los actores principales de un ecosistema país. Entonces, es siempre difícil, ¿no?, el diálogo con el regulador, pero creo que hay algunos ejemplos de pruebas, ¿no?, de pruebas de concepto que se deben hacer en conjunto. O sea, se deben hacer con el propio regulador. Totalmente de acuerdo. Y creo que eso nos está pasando, mucha conversación productiva, muchos casos que entendemos también que tiene que tratar de cubrir todas aquellas aristas que impliquen cualquier marco legal, ¿no? Que también tiene sus especializaciones y tiene todo su esquema para poder desarrollar estos países como los nuestros. Yo vi perdona que te interrumpo un segundo. Yo vi un ejemplo hace 6 años de una tecnología que le decía a un banco, cuando un cliente iba a abrir la cuenta, simplemente a través de un algoritmo conectado a una cámara web, si darle o no, o concederle o no crédito a un cliente en función de una serie de análisis. Esto era una empresa israelí. Está prohibido. No se puede hacer. Tú no puedes discriminar, ¿no? No. Bueno, esta empresa pivotó su tecnología y hoy en día la utiliza en el ámbito asegurador y detecta por voz cuando una persona te miente a la hora de dar un parte de un seguro. Detecta por voz si estaba o no estaba, si su casa tenía tales o cuales objetos, y eso sí que está permitido, ¿no? Entonces, evidentemente, el regulador tiene que proteger los intereses de los ciudadanos, y en eso estamos todos de acuerdo, pero la innovación necesita un espacio de pruebas que le permita demostrar cuando el buen uso de la tecnología puede mejorar la vida de los ciudadanos y, por lo tanto, puede fomentar la prosperidad económica. No, excelente. Y la verdad que clarísimo. Y es parte de lo que tenemos que construir en este espacio, lo que buscamos también, pues para que vayamos en sintonía a lo que andamos buscando, que bien lo dijiste ahorita, es el crecimiento económico de nuestros países, el bienestar de nuestra población, a través de pues aprender a hacer lo que mejor están haciendo algunas economías, pues en el caso de Europa. Y en el caso específico de España. Quiero molestarte y te voy a pedir un favor. Nosotros, pues en este capítulo quisiéramos pedirte cuáles serían aquellos 5B o 5B consejos que nos darías para hablar del tema de innovación abierta, de entender este mundo de ecosistemas. ¿Cuáles serían esos 5 consejos que nos podrías dejar para nuestra audiencia para poder establecer un marco a seguir? Bueno, yo creo, gracias, León. El primero ya lo estáis haciendo. O sea, este podcast, el evento de Business Day que organizáis, los summit que organizáis, creo que son un primer paso para poner esto en la mesa de todo el mundo y bueno, de alguna forma demostrar que el mundo está en permanente movimiento y hoy en día más, ¿no? Luego, no como consejo, pero sí como buena práctica, que las plataformas que construyáis para crear ecosistemas de emprendimiento e innovación sean abiertas. Es decir, que permitan, aquí ha habido mucho también mucho momento en el que se ha verticalizado la propuesta de la innovación, pues no sé si 5B algún día montó una plataforma de Open Innovation que sea abierta a los bancos, que sea abierta a otra tipología de empresas, pero también, muy importante, que sea abierta a los emprendedores locales. Y aquí me paro un momento porque creo que los ejemplos son muchos. El primer ejemplo creo que es Singapur, en el año 2000, que montó One North, una plataforma para atraer científicos de todo el mundo. Pero ha habido muchos ejemplos a lo largo de la historia. Cuando vengan empresas buenas de otras partes del mundo, conectarlas con vuestros emprendedores. No hay mejor aprendizaje que una empresa fintech europea, brasileña, argentina, venga aquí a hacer algo y se conecte con vuestros emprendedores, que vuestros emprendedores aprendan de esa empresa y que puedan co-crear soluciones con ella. La segunda, porque lo primero no era un consejo, es pensar siempre en lo internacional. Pensar siempre en lo internacional. Por muy difícil que parezca, hoy en día, mira el ejemplo de la vacuna del COVID, ¿no? Sí. Tú puedes lanzar una pregunta abierta al mundo y encontrar siempre respuestas de una manera rápida a través de estructuras que ya están creadas, ¿no? Que ya
la tercera, que tampoco quiero hacer los números y no voy a llegar a 5, ya te anticipo que no voy a llegar a 5. Yo creo que y esto lo estáis manejando muy bien, ¿no? El tiempo es importante, pero para mí es más importante el cómo. Antes tú hablas del para qué. Lanzar algo por lanzar un hub, está muy bien y, oye, bravo, y es necesario, pero creo que planificar y lanzar cosas. Y luego, y aquí me vuelvo un poco a lo de antes, pero así te lo hago yo como petición, en caso de que algún día lo lances y lo lideres, que estoy convencido que lo liderarás, como ya estás haciendo, es que reservéis una parte de vuestro esfuerzo a lo ignoto, a lo disruptivo, a lo que nadie está pensando, a lo que puede formar parte de un laboratorio de errores y fracasos hoy, pero ser un laboratorio de soluciones y éxitos mañana. Esto me parece definitivo para distinguirse de los demás. No, me encanta, la verdad, sobre todo porque has dado algo que tenemos que ser humildes. Tenemos que ser como organización humildes, entender que no lo sabemos todo, que el conocimiento no va a parar y que cada vez hay más. Y que de tal forma, pues aprendiendo de los que nos llegan un poquito a la delantera, pero también creyendo en lo que podemos alcanzar como país, como sociedad, podemos realmente encontrar esas disrupciones, esas innovaciones disruptivas que le llaman, ¿verdad? Y que podemos hacer mucho bienestar para muchísimas personas. Entendiendo que cuando uno quiere emprender, pues a veces piensa de que armo una empresa, la pongo muy linda y después la vendo y me hago multimillonario, pues puede ser un objetivo, pero realmente es cuánto bienestar podemos generar para toda la sociedad. Si pensamos de esa forma, pues realmente podemos seguir construyendo país, construyendo región y generando oportunidades para que se puedan desenvolver de mejor forma nuestras sociedades. ¿Verdad, Frank? Excelente conversación, ¿verdad? Ha sido Muy, un placer. muy, 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 muy enriquecedora, realmente muy, muy práctica de llevar. Me encantó mucho la forma en que hemos conversado. Pues te dejo para que te despides de nuestra audiencia por esta vez, porque seguro volveremos a invitar a Frank para Ojalá. que podamos estar compartiendo más adelante y tal vez compartiendo resultados de muchas cosas que podemos ir generando en estos días. Pues yo, Leonte, te agradezco a ti mucho tu cariño, tu tiempo, tus preguntas que me han permitido construir contigo este diálogo tan interesante. Espero volver pronto y además espero volver como emprendedor, espero volver como inversor, espero volver como actor del ecosistema de innovación de Guatemala y lo más importante, espero que todos los emprendedores y emprendedoras que nos estén escuchando hoy pues mañana puedan ser amigos de este proyecto común que es convertir a Guatemala en un centro de innovación abierta importante en su entorno. Seguro, primero Dios, que vamos a alcanzar todos estos retos. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio, realmente honrados y agradecidos. Les recuerdo siempre en los comentarios generarnos sus ideas, qué temas quieren que conversemos, sus comentarios también de cómo mejoramos, para que sientan que esto es para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos.